Hola, mi nombre es Juliana Marín, soy residente de Ginecología y Obstetricia de la Universidad CES. A continuación vamos a hablar de tamizaje prenatal. El tema a tratar hoy es tamizaje prenatal, un tema que cada día toma mayor relevancia clínica y las pacientes cada vez más quieren saber acerca de estas pruebas antes de la concepción y durante el embarazo. Pero inicialmente debemos dejar claro qué es una prueba de tamizaje para así no llenar de falsas expectativas las pruebas que vayamos a realizar o el abordaje que le ofrezcamos a nuestras pacientes. Se define como tamizaje la identificación presuntiva de una enfermedad no reconocida clínicamente mediante la aplicación de test, exámenes u otros procedimientos que puedan aplicarse rápidamente. Además de esto, lo que buscan estas pruebas es discriminar a las personas que tienen la enfermedad de las que probablemente no las tengan, con el fin de no llevarlas a pruebas invasivas o que tengan mayor riesgo para la paciente o que representen mayores costos para el sistema. Aquellas personas que tengan resultados positivos o las personas con resultados sospechosos deben ser para mejor evaluación o tratamiento y llevarse a derivarse a este tipo de pruebas que ya serían diagnósticas. Este tamizaje, como vemos en la gráfica, lo que ayuda es al médico a aumentar la certeza de que hay enfermedad o de que no la hay, apoyar terapias dirigidas a ciertas entidades en donde la terapia a escoger, digamos que represente riesgos altos tanto para el bienestar como para la vida de las pacientes, evaluación pronóstico en algunas enfermedades, vigilar la evolución clínica o dar simplemente un diagnóstico de certeza en salud. Las características de una prueba de tamizaje deben ser estas cuatro. Debe ser costo efectivo, debe ser simple y segura, o por lo menos más segura que la prueba diagnóstica estándar, asequible y accesible, y debe tener un rendimiento contrastado. La transferencia, digamos, de estos datos es importante a la hora de definir si vale la pena o no realizar esta prueba previamente a una prueba diagnóstica. En esto se viene también contrastado con la interpretación de la prueba, y es que debe ser una prueba donde podamos realizar una transferencia oportuna de los resultados, ya que, digamos, en el escenario del embarazo es importante conocer el resultado porque sabemos que el periodo de embarazo no es un periodo indefinido y las conductas que tomemos deben ser acordes a los desenlaces que decidamos. Se debe hacer una consejería adecuada y asesorada por un experto antes y después del test, y respetar, digamos, la decisión que tome la paciente con respecto a la prueba. Digamos que nuestra posición debe ser una posición objetiva donde no llenemos de, digamos, mayores niveles de ansiedad a la paciente ni subestimamos los resultados que tenga la prueba, y explicarse claramente cuáles son las opciones que se pueden dar en caso de que la paciente decida una intervención o cómo debe ella interpretar la prueba y así libremente tomar una decisión acerca del resultado. La importancia clínica en cuanto a realizar este tamizaje prenatal es porque las anomalías cromosómicas en el embarazo se presentan en cada uno de 160 nacidos vivos, y conocemos que tanto la trisomía 21 como la 18 y la 13 aumentan su prevalencia con el aumento de la edad materna, mientras que la monosomía del X, que es el síndrome de Turner, no está relacionada pues con este aspecto de la edad gestacional. Sin embargo, a medida que avanza la gestación, eh, va decreciendo el porcentaje de embarazos afectados por estas malformaciones, ya que la gran mayoría sufren de abortos en el primer trimestre. Y para nuestras pruebas tenemos que el riesgo estimado de la población según la edad es una, pero al hacer un riesgo estimado dirigido según las características que más adelante vamos a mencionar, vamos a poder hacer una selección adecuada
de las pacientes que vamos a llevar a pruebas invasivas para confirmar el diagnóstico y que la paciente tome la difícil decisión de si quiere o no interrumpir su gestación, ya que esto está contemplado pues en la legislación colombiana. En cuanto a la trisomía 21, sabemos pues que esta es la afección más común que tiene impactos pues fenotípicos y que a nivel estructural puede producir defectos cardíacos, atresia duodenal, retardo mental de leve a moderado, pérdida de la audición, trastornos tiroideos, aumenta el riesgo de leucemias y de enfermedades convulsivas. Los pacientes con trisomía 18 si ya tienen un retardo mental severo asociado a defectos cardíacos, defectos renales, onfalocele y por último, pues la trisomía 13 es de las manifestaciones más severas y casi que ninguno sobrevive más allá de su etapa neonatal. La prevalencia de las anormalidades cromosómicas, como es bien conocido, la más común es el síndrome de Down, ocupando el 50% de todas las malformaciones, seguida de la trisomía 18 y pues otras que también podemos detectar en estos tamizajes, como la monosomía del X, que es el síndrome de Turner, eh, la trisomía 13, que es el síndrome de Edwards, y algunas trisomías sexuales como el Klinefelter. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Ya el diagnóstico prenatal hace referencia a todas las modalidades de diagnóstico que son dirigidas a detectar una anomalía congénita durante la gestación. Estas anomalías hay que entender que no todas son de causa cromosómica. Hay anomalías que el 25% está asociada a factores genéticos, pero hasta el 60% son de causa desconocida. Y en este 25% podemos tener cromosomopatías, sean estructurales, enfermedades monogénicas o enfermedades poligénicas con un factor, pues con factores epigenéticos o multifactoriales. Para las pruebas de tamizaje prenatal, las vamos a dividir para su estudio en cuanto a pruebas invasivas y no invasivas. Estas pruebas invasivas, digamos que son el gol estándar para el diagnóstico de cualquier cromosomopatía y comprenden la biopsia corial, la amniocentesis y la cordiocentesis. Estos son los procedimientos para llevar a cabo la muestra que vamos a llevar al laboratorio y en el laboratorio se pueden llevar a cabo pruebas citogenéticas o moleculares. Mientras que las pruebas no invasivas son las que más comúnmente usamos porque es nuestro método de tamizaje y consiste en una imagen prenatal que consistentemente habla de la translucencia nucal y test séricos maternos asociados a la edad. Este método diagnóstico ha evolucionado durante los últimos 50 años, teniendo en cuenta que pues, se puede realizar un cribado secuencial escalonado que vamos a explicar más adelante o un cribado circunstancial que solo se va a realizar en el primer trimestre. Otra de las pruebas diagnósticas, por eso también está en amarillo, pero digamos que para nuestra realidad es una prueba de tamizaje, es la prueba de ADN fetal en sangre materna, que se comporta muy similar a una prueba diagnóstica, pero ya vamos a ver qué pros y qué contras tienen cada uno de ellos. En cuanto a la edad gestacional de realización, entonces tenemos que durante todo el embarazo podemos hacer pruebas como ADN fetal en sangre materna. En el primer trimestre, en semana 10 a 14, es donde se pueden llevar a cabo la biopsia corial, la ecografía de translucencia nucal y entre las 10 semanas y las 22 semanas podemos hacer el cribado cuádruple o los hallazgos ecográficos sospechosos de aneuploidías del segundo trimestre y confirmarlos con amniocentesis. Y de ahí en adelante todas las pruebas o marcadores ecográficos que encontremos, ya sean casualmente o que vayamos en seguimiento, los podemos confirmar bajo amniocentesis. Entonces, para entender esto, tenemos que entender que cada mujer tiene un riesgo de que su feto o su bebé tenga un defecto cromosómico.
A este riesgo lo vamos a clasificar como el riesgo a priori, que es el riesgo que tienen todas las mujeres en el mundo de la misma edad a la misma edad gestacional. Mientras que el riesgo individual vamos a hacer referencia cuando se calcula el riesgo de cada embarazo, no de cada mujer, sino de cada embarazo. Y se calcula multiplicando el riesgo a priori por una serie de coeficientes de probabilidad que dependen del resultado obtenido de los test de screening que vamos a ver. Entonces, el riesgo individual nos ha ayudado mucho para disminuir las tasas digamos, de intervención en el embarazo y actualmente tienen unos niveles de sensibilidad y especificidad muy buenos. Entonces, el tamizaje prenatal no invasivo se compone principalmente de estos tres componentes en la era actual: la edad materna, la beta-HCG libre y la PAPA, que son dos marcadores bioquímicos en sangre, y la ecografía de semana 11-14, que nos va a tener ciertos parámetros. Todo esto no es que digamos, se interprete por separado, sino que cada uno de los valores que nos dé los vamos a insertar en un software que ya casi todos los computadores lo tienen, donde la persona experta en realizar este tamizaje debe tener una certificación para poderlo realizar. Y al correlacionar todos estos datos con las imágenes, la edad materna, él va a hacer un cálculo y nos va a generar un valor de riesgo. Según esa fracción que nos da, vamos a clasificar a la paciente: bajo riesgo, alto riesgo o muy alto riesgo. En cuanto a la edad materna, entonces aquí tenemos el riesgo a priori de todas las embarazadas según su edad y su edad gestacional, teniendo como un punto de referencia que a los 35 años el riesgo a priori de una paciente en semana 12 es de 1 en 250, que es el punto de corte que tenemos como alto riesgo. Sabemos que el riesgo de trisomía aumenta con la edad materna, pero disminuye con la edad gestacional. Y esto pues lo vamos a entender porque en el primer trimestre, entre las primeras 8 y 10 semanas, es donde se presenta la mayor tasa de abortos espontáneos secundarios a aneuploidías. En la trisomía 13 y la trisomía 18, digamos que se comportan de manera similar, teniendo en cuenta que como los porcentajes de incidencia de estas patologías son más raros, pues los puntos de corte van a ser, digamos, de un rango más amplio, por lo que no es tan común su presentación. Mientras que las triploidías y la monosomía del X no tienen relación con la edad materna. En cuanto a la translucencia nucal, entonces es una ecografía que se debe realizar por personal experto y calificado para hacerse, donde el principal marcador que vamos a tener en cuenta es la translucencia nucal. Este es el pliegue que, como ven, se señala con la flecha en la imagen, y es un pliegue que se hace entre la piel de la nuca, y cuando este pliegue está engrosado se ha asociado consistentemente en varias series con aneuploidías, principalmente síndrome de Down. Entonces, ¿qué método de criado vamos a hacer y cuál es la sensibilidad que nos dan estas pruebas? Es decir, yo le voy a decir a la paciente que con este método que estoy utilizando tengo una probabilidad del 95% de detectar una malformación en su hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá un 5% que se nos puede escapar, pero esto comparado a como ustedes ven, que es solo edad materna o edad materna más factores bioquímicos en segundo trimestre, que apenas nos aportan entre el 15 y entre el 30, perdón, y el 50% de los diagnósticos, pues es una tasa de rendimiento bastante buena, teniendo en cuenta que no es un procedimiento invasivo.